Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 26, versículos 1 al 9. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor: ponte en el atrio del templo y di a todos los ciudadanos de Judá que entran en el templo para adorar las palabras que yo te mande decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y me arrepiento del mal que medito hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: así dice el Señor, si no me obedecéis cumpliendo la ley que os di en vuestra presencia, y escuchando las palabras de mis siervos los profetas, que os enviaba sin cesar, y vosotros no escuchabais, entonces trataré a este templo como al de Silo, a esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en el templo del Señor. Y cuando terminó Jeremías de decir cuanto el Señor le había mandado decir al pueblo, lo agarraron los sacerdotes y los profetas y el pueblo diciendo: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo será como el de Silo y esta ciudad quedará en ruinas deshabitada? Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Salmo 68. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, más duros que mis huesos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que me he robado? Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. ¿Por qué me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí? Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Las dos lecturas de este día, la del profeta Jeremías y el Evangelio, tienen un tema análogo. Jeremías es amenazado de muerte porque por orden del Señor profetiza la destrucción del templo. Jesús, no obstante, predique con sabiduría y obre milagros en su patria, no es acogido, más bien es rechazado y mirado con incredulidad y con cierta desconfianza por parte de los suyos que alegan el conocerlo y tener claros sus orígenes. Como vemos, en ambos casos se rechaza al profeta. Y es que, dicho sea de entrada, la palabra del profeta es incómoda y desestabiliza, porque tiene que mover los cimientos frágiles y débiles en los que se han construido las falsas seguridades, y nuestra época no está exenta de esta dura realidad. Todo aquel que intente pronunciarse a favor de la verdad y en contra de tantas injusticias o incoherencias y tantas ideologías que pervierten la dignidad del hombre, la libertad y el orden creado por Dios, es señalado, vituperado, despreciado y perseguido. Jeremías es rechazado y perseguido porque denuncia una religiosidad inestable, inconstante, inauténtica, de apariencias, que no corresponde con el verdadero culto al Dios que se manifiesta en ese templo. Jeremías es perseguido sobre todo porque su mensaje es una clara invitación a la conversión del corazón, a la pureza de conciencia, a no creer que a Dios se pueda comprar y conmover con ofrendas y sacrificios.
Duelen las palabras cuando tocan el corazón, y es tal vez lo que nos puede estar pasando hoy a nosotros. Estamos convirtiendo nuestro culto y celebraciones en solo ritos externos, de muchas solemnidades y pompas, de muchas bendiciones de objetos y aguas benditas, de novenas y promesas, de fechas importantes y familiares, pero nada de compromisos sinceros, de participación auténtica, de búsqueda de maneras y alternativas para hacer creíble el Evangelio y para hacer que muchos pongan su confianza en el Señor. Hoy de pronto nos hemos acomodado a una religión virtual, vivida en la comodidad de nuestras casas, y a una religión de tradiciones y de eventos sociales. Alegamos que no hay tiempo, o que ese tiempo hay que invertirlo en otras cosas más importantes y mucho más productivas, como el deporte, la diversión, el entretenimiento, el descanso y todo lo que tenga que ver con el culto al Dios, dinero, placer, belleza, etc. Para Jesús, el rechazo consistía en la negación de su sabiduría, que se acompañaba con los milagros que hacía y con lo extraordinario de Dios, que manifestaba con su humilde origen terreno. Era la incapacidad de comprender a un Dios que ama y solo ama, como nos cuesta aún hoy comprenderlo a nosotros. Nos cuesta entender que Dios se pueda manifestar y hacer acontecer su reino en cada uno de nosotros. Nos cuesta entender que Dios nos quiera hacer partícipes de su amor, que nos elija, nos llame y nos envíe. Y tal vez no es porque desconozcamos esto, sino porque nos es más cómodo quedarnos en casa y limitarnos a lo estrictamente necesario para mantener así la conciencia tranquila, pensando que somos así cumplidores de los compromisos y de los preceptos que se nos imponen como normas. Creo que hoy se nos hace un fuerte llamado y urgente a que tomemos conciencia que es necesario salir de nuestras falsas comodidades para hacer efectiva nuestra dimensión profética, sacerdotal y real que recibimos por el bautismo. Hoy la Iglesia, lo sabemos todos, atraviesa un periodo en el que se hace urgente la exigencia de esta dimensión profética. Se necesitan cristianos despiertos, aguerridos, dinámicos, capaces de desenmascarar todas aquellas realidades que se camuflan como verdades que liberan y emancipan al hombre. Se necesitan cristianos auténticos y coherentes que no tengan miedo, que obren con obediencia al Evangelio, pero igualmente con la prudencia del Espíritu, como obraba Jesús, que sabría abrirse paso entre la gente cuando comprendía que no era necesario quedarse enfrascado en discusiones innecesarias y peleas inútiles, porque tampoco esa es la tarea del profeta, salir gritando como un loco, amenazando y prometiendo castigos divinos e infiernos de fuego encendido para los que no acogen su palabra. La mejor palabra será entonces la vida y la convicción de la tarea que se debe de realizar. Fíjate de cómo vives, porque tal vez tu vida sea el único evangelio que lea tu hermano. Pensamiento atribuido a San Francisco de Asís. Debemos tener siempre en cuenta que el mensaje de Jesús ha sido confiado a la Iglesia. Una Iglesia que es frágil, que es débil, una Iglesia que está compuesta por hombres pecadores y que necesitan también de la gracia santificadora y de la gracia del Señor, pero una Iglesia llamada y escogida por Cristo y enviada a anunciar el Evangelio. Pero es necesario que la luz de Cristo, reflejada en el rostro de la Iglesia, ilumine a todos los hombres y que el mensaje de la salvación sea anunciado a toda la creación, como manda Jesús y pide a sus discípulos cuando los envía por el mundo anunciando que el reino de Dios está presente y que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Miren que los mando como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes como las serpientes y mansos como palomas. Cristo, el único mediador, ha constituido sobre la tierra a su Iglesia, santa, comunidad de fe, de esperanza y de caridad, y constantemente la sostiene y acompaña para que ella difunda por el mundo y sobre todos los hombres la verdad y la gracia, es decir, haga conocer el nombre de Dios y lo manifieste en el amor y la misericordia. Ella es asamblea visible que reunida celebra, pero también es espiritual,
en cuanto que es movida por el Espíritu que comunica las realidades del cielo y nos prepara para el encuentro definitivo con el Señor. Pidamos pues a la Santísima Virgen María nos ayude a confiar siempre en el Señor, a comprometernos cada uno con la construcción del reino de Dios, que se manifiesta siempre en lo sencillo, en lo humilde, en lo cotidiano del existir y del relacionarnos, y que interceda por nosotros para que, recibiendo el Espíritu Santo con su fuerza, no tengamos nunca miedo de ser profetas en un mundo que se obstina a aceptar la verdad del Evangelio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.